Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 19 de junio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. Señores, abril ha sido un mes catastrófico para la economía colombiana. El indicador de seguimiento de la economía dice que cayó un 20%. Esto tiene que estar ligado con el Producto Interno Bruto y tiene que estar ligado, pues necesariamente, ya conoceremos la noticia, con el nivel del empleo. Un mes catastrófico en la historia de Colombia. La economía. Tema del que se habla muy poco o no se habla en absoluto. Hoy tenemos día sin IVA. Un día sin IVA lleno de condiciones, lleno de requisitos, lleno de problemas. Vamos a ver cómo responde la gente y vamos a ver si la gente tiene dinero, después de esta cifra, la que acabamos de dar, para hacer compras hoy, entre otras para el Día del Padre, que viene este 20. En los Estados Unidos, Cristina Londoño nos contará cómo se salvó el DACA en la Corte Suprema de Justicia. El DACA es una medida transitoria para darle un estatus especial a los niños que no han tenido otro horizonte vital que los Estados Unidos, especialmente para los niños latinos. Barranquilla y el Atlántico ante el coronavirus. Hoy, si Dios nos da vida y licencia, hablaremos con Elsa Noguera, gobernadora del Departamento del Atlántico. Lo del Atlántico y Barranquilla es catastrófico. Los niveles de contagio son inmensos y las disponibilidades de camas de unidades de cuidados intensivos prácticamente se agotaron. Ya la señora gobernadora nos lo contará. ¿Por qué y cómo murieron los soldados que fueron sacrificados en la Macarena? Hablaremos hoy con el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que tiene la historia completa sobre el particular. Una verdadera tragedia. Las FARC siguen en lo mismo y los Estados Unidos ofrecen $10 millones por Márquez y por Santrich, por este par de bandidos con los que negoció Juan Manuel Santos el acuerdo con las FARC. ¿Será que tenemos tan mala memoria? Recuerden ustedes, todos los días nos sacaban a estos bandidos de las FARC. ¿Quiénes eran los bandidos que comandaban ese grupo? Estos, Márquez y Santrich. Y ahora piden por ellos ofrecen por ellos $10 millones porque fueron, seguirán siendo, mientras no se cumpla el destino que tienen todos estos bandidos, que es el de caer algún día, seguirán siendo narcotraficantes de primera línea. ¿Cómo sería la región Bogotá-Cundinamarca? Este es un tema que no hemos podido desarrollar y que a la verdad no entendemos. Para que nos lo explique, estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, por el Departamento de Cundinamarca, Rubén Darío Molano. ¿Quién se queda con SAAP? Nos seguimos haciendo esa pregunta. Cada minuto que pasa crece la expectativa. ¿Quién se queda con SAAP? Si los Estados Unidos, para que cuente toda la verdad sobre ese régimen corrupto, detestable de Venezuela y sus ramificaciones sobre el vecindario y especialmente en Colombia, para que sepamos cuáles fueron las candidaturas que financió SAAP y con qué dineros y cómo era todo ese entramaje para meternos aquí el socialismo del siglo XXI con la plata de Venezuela. Todo eso lo sabremos si los Estados Unidos se quedan con SAAP
allá en Cabo Verde. ¿Es un éxito la reducción del 10% en la coca según la ONU? Con toda franqueza, con el corazón en la mano, tenemos que decir que no. Esa medición de la ONU no es fiable, ni la original, ni el descuento, ni nada. Y mucho menos porque trata de hacernos creer que disminuye la superficie pero aumenta la producción, porque no tienen más remedio que aceptar el aumento en la producción de clorhidrato de cocaína, y la cocaína no se mide en hectáreas, se mide en toneladas. La plusvalía acaba la propiedad privada. Esta es una batalla en la que probablemente esté solitaria a la hora de la verdad, no importa. Lo que pasó en Manizales y que se puede extender por todo el país es el fin de la propiedad privada y la entronización del comunismo, del socialismo del siglo XXI, pero a ultranza. A la gente se le roban lo que ha conseguido en toda su vida a través de este impuesto a la plusvalía. Se lo inventaron, se lo habían inventado en Ibagué, pero donde tuvo escasos desarrollos. Ahora lo pusieron en todo su esplendor en Manizales. Hágame el favor, en Manizales. Fue liberada la cabo Nubia López Correa por el ELN. Dramática caída de la economía y día sin IVA. Son dos noticias que hay que combinar otra vez. En Estados Unidos muere menos gente de COVID en los estados republicanos que en los estados demócratas. Este es un dato que nos ha dado un muy querido amigo que ha hecho el estudio. ¿Por qué será? En los estados republicanos se muere menos la gente. Pues una razón elemental, hay mejores hospitales. ¿Y por qué hay mejores hospitales en los estados republicanos que en los demócratas? Bueno, vaya, averígüelo Vargas. ¿Cómo justificó el gobierno de Colombia ante la Corte Constitucional la emergencia? El documento, que es un documento clave para que sepamos qué es lo que piensa realmente el gobierno sobre el futuro de esta epidemia y sobre su desarrollo en Colombia, es un documento secreto. En una democracia no tiene por qué haber documentos secretos. Le exigimos al gobierno nacional transparencia, que es lo menos que se puede exigir en una democracia, que nos muestren ese documento. Ya se lo mandó a la Corte Constitucional para que lo estudie, pero eso no es un proceso secreto. En una democracia estas cosas no pueden ser secretas. Aprobada por el Congreso la cadena perpetua para violadores de los niños. Esto se logró ayer. Ha sido pues un triunfo, no sé de quién y no sé para qué, siempre y cuando caigan los índices de violencia infantil. Hoy revela la ONU que el 50% de los niños del mundo están sufriendo algún tipo de violencia, especialmente por lo que llaman sus cuidadores, es decir, sus padres y sus maestros. Ojalá sirviera esto para algo. No creemos que esto es puro populismo legislativo, que esto no va para ninguna parte. No sé si condenarán a alguien a cadena perpetua, pero esto desgraciadamente no va a ser garantía de que a los niños los respeten más. Este es un problema de formación, es un problema educativo, es un problema de concepción de la vida, de la manera como la vida se entiende. El respeto a los niños. Ahora, cualquier pena que se le imponga a un violador es corta, es poca, con respecto a lo que uno sentiría como ánimo de justicia frente a una situación semejante. La fórmula antioqueña contra el coronavirus. A esto hay que ponerle atención, porque esto es muy serio. Está respaldado por la Universidad de Antioquia y parece ser una especie de detergente o de algo similar que acaba con el coronavirus en cuestiones de segundos. Demandan el estatuto tributario. Esto ha pasado desapercibido. Está ante la Corte Constitucional. Esto sería el caos
el caos, que se cayera el estatuto tributario, bueno, malo, regular, es sobre esa base sobre la que está fundada toda la política fiscal del gobierno. Y a duras penas se conoce la noticia, pero ahí están, por supuesto, todos los izquierdistas, como el doctor Uprimni. Bueno, no van a faltar. Ustedes se imaginan quiénes son. Hoy se celebra el Día de la Abolición de la Esclavitud en Texas. Nos imaginamos que será una nueva manifestación en grande en Texas. La gran mayoría de infectados en los Estados Unidos han sido negros y latinos. Este es un tema que hay que mirar de cerca. Es cuestión de estatus económico, de facilidades para que la gente esté tranquila en su casa, pero en todo caso, las estadísticas dicen eso. Y también insisten en las enfermedades preexistentes. Esto no es cuestión de edad. El problema clave son las enfermedades preexistentes, las cardiopatías y la obesidad, muy principalmente. Turquía anuncia nuevas bases para atacar kurdos. Virgen Santa, la paz del mundo. Se salvan las tortugas gigantes. Se las llevaron para un cautiverio y allá se reprodujeron y las están devolviendo a su hábitat natural en las Islas Galápagos, ese santuario de la humanidad, porque la suerte de estos animales es la suerte de la humanidad. 1.5 millones de solicitudes de ayuda esta semana en los Estados Unidos. El sueco Anders Tegnell tiene que volver a reconocer su fracaso. Suecia es el 7º país del mundo en contagios por millón de habitantes. El famoso efecto rebaño, eso definitivamente no se produjo y lo tuvo que admitir. Siguen revelaciones del libro de Bolton. Ahora es las relaciones con China y la manera como China, Xi Jinping, debía apoyar la candidatura de Trump. Escándalo sobre escándalo. Ese libro va a salir a la venta y se lo van a rapar en todas las esquinas. Sudáfrica levanta restricciones y se llena de coronavirus. En Colombia llegamos a 60.000 contagiados, con 3.171 casos nuevos, 86 muertos. Los muertos y heridos de la mafia narcotraficante. Recordaremos esta historia porque el país tiende a olvidar. Que no lo olvidemos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos presentes en Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Por supuesto estamos en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, y se enlaza con nuestra señal Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora todo el contenido de nuestras emisiones se encuentra disponible en 9 plataformas de podcast. En su plataforma favorita nos puede encontrar. Si no se ha suscrito a nuestros podcasts, no deje de hacerlo. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Y con nuestros oyentes siempre nos encanta estar en contacto. Hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram, nuestra cuenta @La Hora de la Verdad oficial, o por supuesto a través de Facebook, en donde además de estar haciendo esta transmisión, estamos siempre pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. En estos momentos de cuarentena en casa, La Hora de la Verdad te acompaña de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, con el exministro Fernando Londoño Hoyos. Con esta canción muy hermosa, vamos a saludar la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, aquí todavía cansada, como con
resaca de las emociones que viví ayer frente a la Corte Suprema de Justicia, cuando en un fallo totalmente inesperado, la verdad yo les confieso que yo hoy pensé que me iba a tocar a cubrir otro drama de los jóvenes soñadores de Estados Unidos. Estos, les recuerdo, son los niños a los que sus padres trajeron indocumentados a este país, y el presidente Obama firmó la orden DACA. Es un estatus de protección, se llama el Programa de Acción Diferida, y los protegía de la deportación. Cada 2 años podían renovar sus permisos y les estaba dando la posibilidad de estar aquí legalmente en Estados Unidos, de trabajar en Estados Unidos, pero era una cosa temporal, se renueva cada 2 años. La administración Trump la eliminó, hubo muchísimas batallas en corte y el caso había llegado a la Corte Suprema de Justicia. Todos esperábamos que con una corte de mayoría conservadora y después de los argumentos que escucharon los jueces en noviembre, pues fueran a eliminarlo. Yo pensé, otro drama, otra vez estos jóvenes llorando, ya son adultos, ya tienen 250.000 de niños, son 254.000 niños ciudadanos que tienen un papá o una mamá DACA en este país, y entonces la cosa no pinta bien. Pero de un momento a otro sale una decisión de la Corte en procedimiento, no decide si DACA es legal o no es legal, sino en procedimiento, fallando en contra de la administración Trump, diciendo que eliminó el programa de una manera arbitraria y caprichosa y que los DACA siguen protegidos. El estallido de felicidad de estos jóvenes, les puedo decir que fue impresionante. Después de años de lucha en que decían que tenían fe, nos empiezan a confesar ante las cámaras que ellos tenían real miedo. Hubo un joven colombiano, Isaías Guerrero, que me decía que él y su mamá ya habían hecho todos los planes para que él fuera deportado, que ya él le había entregado la lista de las cosas que tenía, de los abogados con los que iban a ir, y toda esta situación, ¿no? Entonces empiezan a confesar que de verdad que ellos pensaron que iban a perder, que se iban a quedar indocumentados, que iba a pasar de un momento a otro cuando sale esta decisión. Lo que le dice el juez, además, la decisión fue por una mayoría de 5-4, son 4 conservadores, 4 liberales, y el juez que da el fallo, que inclina la balanza a favor de los soñadores, es nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el juez John Roberts, que es un conservador. Y básicamente pues regañan a la administración Trump, dicen que no dio suficientes motivos para eliminar el programa. Todavía la administración Trump puede devolverse con más documentos y con una justificación más clara que lo que pide la Corte, y el programa todavía puede ser eliminado. Muy poca gente piensa que esto vaya a pasar, sobre todo en estos 4 meses en pura temporada electoral, porque según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses, incluyendo los estadounidenses que están con el presidente Trump, están a favor de los jóvenes de DACA. Esta ha sido una decisión muy poco popular del gobierno, y bueno, es que el país ha visto esos niños crecer acá. Muchos de ellos no hablan ni siquiera español, son gringos, son criados aquí. Lo único que dice que no son estadounidenses es un papel, pero pues esta es su casa. El presidente Trump obviamente es el segundo revés que tiene de la Corte Suprema de Justicia en una semana. Primero, la Corte falló a favor de los derechos laborales de la comunidad gay, y ahora 2 días después falla a favor de los jóvenes de DACA. Él dijo, parece que la Corte no me quiere, aunque nombró 2 de los nuevos jueces, y dijo incluso en un tuit que esta decisión era como un balazo de escopeta en la cara para las personas que se consideran conservadoras y republicanas en los Estados Unidos. Nada contento, ha prometido volver a dar la pelea por DACA, pero como les digo, muy pocos la esperan. Así que un día realmente emocionante, unos jóvenes que a veces cuesta trabajo. Si suena que este informe no tiene objetividad, pues perdónenme, pero es que cuesta trabajo. Llevo casi 20 años siguiendo la causa de estos niños, los he visto pasar de adolescentes prácticamente a adultos, con sus vidas hechas en este país. Un juez republicano dijo en un momento en Texas
que sacar a los jóvenes de DACA de los Estados Unidos era como tratar de revolver un huevo y volverlo a meter en la cáscara, porque ya son tan parte de la fibra de este país. Así que bueno, esa es la noticia que cubrimos ayer durante muchísimas horas, pero es lo que estamos reportando hoy desde los Estados Unidos. Ahora regreso contigo, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, emocionante, ¿no, amigos? Emocionante. Una decisión que cambia la vida de centenares de miles de jóvenes latinos que no han tenido otro horizonte, ni otro mundo, ni otra realidad existencial que la de los Estados Unidos. Son parte de los Estados Unidos. Y Trump los quería devolver a unos países que no son nada para ellos, que no existen para ellos, donde no tienen amigos, donde no tuvieron su colegio, ni su universidad, ni su mundo, ni nada. Bueno, Y su idioma, ni siquiera. Nada, ni siquiera el idioma. Muchos de ellos hablan un pésimo español o no hablan definitivamente español. Entonces, bueno, Cristina, que estuvo haciéndole seguimiento a este fenómeno durante años, estuvo dedicada ayer durante 4 horas por Telemundo a hacer una presentación de esta realidad que conmueve a todo el mundo latino, a todo el mundo de los Estados Unidos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues le ponemos el ojo a la economía colombiana porque salió un dato proveniente del DANE de un indicador que sinceramente pues yo no tenía en el radar, y es el indicador de seguimiento a la economía. Este lo hace mensualmente el DANE y da cuenta de una dramática caída de la economía en el país para el mes de abril, cuando estaba ya en pleno funcionamiento el aislamiento preventivo obligatorio, una caída de la economía del 20,06%, siendo los sectores de manufactura y de construcción los más afectados. Para poner esto en contexto, ¿de dónde veníamos? Mire, en enero ese mismo índice indicaba que la economía había crecido en 3,46%, en febrero había crecido en 4,81%, ya en marzo, cuando empieza la crisis del coronavirus, cae la economía en 4,85%, pero se profundiza esta caída, y de qué manera en el mes de abril hasta el 20,06% en negativo. Así que estos datos ya van revelando la magnitud de la tragedia económica en medio de la que estamos. Habrá que ver, por supuesto, cuáles sean las cifras del mes de mayo, que saldrán el próximo mes, pero lo cierto es que una caída del 20% en la economía pues lo es todo. Aquí perdimos la quinta parte de la economía de nuestro país, y entre tanto pues obviamente el gobierno nacional está en el dilema de aflojar y reabrir la economía, o mantenernos encerrados, pero mantenernos encerrados parece que no está dando los resultados esperados, porque las cifras de contagios siguen en aumento. ¿Y de qué manera? Ayer se registró el mayor número de contagios intradía desde que se lleva el conteo, 3.171 nuevos contagios, de los cuales alrededor de 900 se presentaron en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. También la cifra de fallecidos por coronavirus, por el COVID-19, alcanzó ayer 1.950 personas, 86 que se registraron en las últimas 24 horas. Entonces ahí tiene el gobierno nacional este dilema de si reabrir o no reabrir. Lo cierto es que la economía está reventada, lo revela el mismo gobierno nacional a través de las cifras que maneja el DANE y de este indicador que da cuenta de ello. Y bueno, entre tanto, pues tenemos por supuesto campañas como la que se adelantará el día de hoy, este primer día sin IVA, que genera tanta polémica, que es tan difícil, que lo han planteado y presentado de manera tan compleja, y vamos a ver si esto mueve en alguna medida la economía, porque lo cierto es que con una caída como la que hemos registrado, pues vemos que la gente no tiene dinero. El poco dinero que tiene pues es para subsistir, para lo básico, para comprar alimentos que, huelga decir, no están grabados con IVA.
y para, bueno, para pagar el arriendo y los servicios públicos. Pero mover el comercio en medio de una situación de estas, en donde la gente está perdiendo el empleo, en donde la gente tiene la incertidumbre además de qué va a pasar a futuro y quiere ahorrar los pocos pesos que le estén entrando, pues es muy difícil. Ya veremos cómo resulta pues este día sin IVA hoy. Hay algo muy diciente que empieza a circular ya en las redes sociales, y es que a esta hora ya empiezan las filas en el centro comercial Unicentro en Cali, de gente que quiere ingresar a Unicentro para hacer compras sin IVA. Bueno, ya veremos pues cómo termina este experimento, y el balance lo estaremos entregando la próxima semana. Pero lo cierto es que, entre tanto, lo que está confirmado es que la economía colombiana se desplomó. ¿Y de qué manera? Solo tengo que agregar a lo que usted ha dicho, muy bien dicho, es que este 20% es comparando abril con abril. El abril del año pasado, cuando la economía subía un poco más del 2%, y abril de este año, en que la economía cae el 20% comparado con abril. Es de abril a abril. De manera para que no haya pues problemas Claro, claro. estacionales. Abril de 2019 la economía crecía en 2,33%. Esto también para compararlo. Es que es la Sí, comparación. señor. Es abril con Sí, abril. señor. Muy bien, menos 20%, una catástrofe. Así lo dice el diario Portafolio. Pues así lo dice todo el mundo. Cualquiera que vea la cifra entenderá que esta caída vendrá de la mano de la caída del Producto Interno Bruto, de la caída del empleo. Esto es una cadena de malas noticias para Y las que hay que ver, tenemos. pues habrá que ver las cifras en mayo. De nuevo, yo le insisto, yo este indicador no lo tenía dentro del radar, pero me resulta muy interesante, y ahí ya veremos pues el próximo mes cuáles son los resultados que presenten de lo que fue mayo, porque estamos además en medio de este dilema de si se reabre o no se reabre, de esta reactivación parcial que estamos viendo bueno, en gran parte del país. eh, y vamos a ver cómo resulta esto. También hay que agregarlo, hay incertidumbre y la gente no entiende muy bien en qué fase estamos, si estamos ahí verdaderamente aislados, si ya se dio esta reactivación. También hay que decirlo, ¿no? Hay confusión y la gente pues no entiende muy bien en dónde Bueno, estamos parados en medio de todo esto. noticia que en Cali haya largas filas en Unicentro. Ese es un buen indicador. Buena Bueno, noticia, doctor Londoño, pero qué pereza uno estar haciendo una fila en estas bueno, pues circunstancias sí, qué pereza, y qué para ir a pereza, comprar, ¿no? pero el que está haciendo la fila es porque quiere comprar cosas y eso reactiva Claro, la y economía con descuento. colombiana. Y con descuento del IVA. Muy bien. Gracias a las miles de personas que nos oyeron ayer la tarde en la hora de la verdad y que nos están reproduciendo por YouTube, por Facebook. Gracias, son miles de compatriotas nuestros. Vale la pena por ustedes este esfuerzo y cualquier otro que hagamos. Montserrat Fernández, buenos Buenos días. días. Les cuento que hay nerviosismo en el mundo porque aunque se creía que el coronavirus estaba controlado en algunos países como en China y en otros países que les voy a mencionar ahora, pues está viviendo rebrotes y temen una segunda ola. En Alemania, por ejemplo, cerraron un matadero en donde 657 trabajadores resultaron infectados y pusieron ayer un edificio entero en cuarentena con 700 personas. China, por su parte, localizó un rebrote en el mercado de Xinfadi, Pekín, lo hemos hablado ya aquí en este programa, y ya han clausurado varios mercados y han desinfectado 30.000 restaurantes. Cancelaron también el 60% de los vuelos en Beijing, eventos deportivos, culturales, y le recomendaron a sus residentes que no abandonen la ciudad. En España también ha ocurrido algo similar a lo que ocurrió en Alemania. El contagio se disparó en una empresa agroalimentaria de Carrozza, Cataluña, y creen que fue tras una fiesta particular de uno de los trabajadores. Irán sufrió también un nuevo rebrote y ayer se contabilizaron más de 100 muertos por cuarto día consecutivo y más de 2.600 nuevos casos. En las últimas horas, el país persa registró 120 muertes que elevaron el total a 9.158, la mayor cifra de fallecimientos para un día desde el 11 de abril y el cuarto día con más de 100 decesos. Y otro país que parecía haber dejado atrás la pandemia es Ucrania, que también se enfrenta hoy a la reaparición del virus, por lo que prorrogó la cuarentena hasta el 31 de julio.
De modo que cuando creíamos que ya se había superado lo peor y la pandemia estaba bajo control en muchos países, ahora resulta que no es así. Es grave, muy grave, porque las economías están seriamente afectadas y es difícil que el mundo pueda superar, ¿no?, una segunda ola cuando apenas estamos superando la primera y en el caso de Latinoamérica, apenas muchos países en América Latina están esperando todavía el pico. Muy seria la situación. Muy seria, y usted hablaba de los no sé cuántos centenares o miles de restaurantes que estaban desinfectando. Lástima que no lo hagan con el producto que acaban de sacar al mercado en Medellín, Antioquia, Colombia, sí señores, que acaba en 60 segundos el coronavirus en cualquier superficie en que se ponga. Es un descubrimiento que ha sido confirmado por la Universidad de Antioquia, que es una entidad eminentemente seria y de un alto nivel científico. De manera que tenemos la esperanza de que este producto salga a la calle en el mundo entero y que se le reconozca el esfuerzo a los antioqueños por este descubrimiento maravilloso, un avance científico extraordinario en la lucha contra el COVID-19. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de varios intentos y más de 8 horas de debate el día de ayer, por fin la plenaria del Senado de la República aprobó la modificación al artículo 34 de la Constitución Política para incorporar la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia. Debate que desde ayer prometía ser muy complejo y claro que lo fue, pues nuevamente los congresistas de lo que llaman la bancada alternativa se opusieron al trámite del acto legislativo, entre otros las FARC, obviamente, algunos del partido de la U con Roy Barreras, el Polo Democrático, Gustavo Bolívar del Partido Decentes, los 3 del Partido Liberal, 4 de Cambio Radical y la mayoría del Partido Verde, a excepción del doctor Name, que apoyaba la iniciativa. El caso es que a pesar de las recusaciones, los impedimentos, de las acciones de tutela en contra de la mesa directiva del Senado, de las amenazas con el Consejo de Estado para una posible pérdida de investidura por participar en los debates, con amenazas ante la Procuraduría y otros inventos, la plenaria del Senado, con 77 votos a favor y 0 en contra, le dijo sí a este acto legislativo que prevé la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia. Habrá que indicar que aunque en un principio se entendía que se trataba de una norma contra todos los culpables de delitos sexuales contra los menores de edad, lo que se aprobó finalmente fue una prisión perpetua que se debe aplicar solo en los casos en los que se reúnan diferentes conductas que agravan la situación del agresor sexual en contra del niño. De acuerdo con lo aprobado, la aplicación de la cadena perpetua solo podrá ser posible en la medida en que el gobierno, en el término de un año, logre la reglamentación del asunto como corresponde. Algunos legisladores de derecha rechazaron en medio del debate que se hubiera pretendido poner a participar a los miembros de las FARC que han sido señalados públicamente por la Corporación Rosa Blanca de haber cometido presuntamente delitos sexuales. Esta es la senadora Paola Holguín en la mitad del debate. ¿A uno qué le preocupa en esta plenaria? Que da vergüenza que quienes pertenecían a una estructura criminal que tiene el delito sistemático de abuso de menores, hoy pretenda participar y bloquear y torpedear este proyecto. Ellos están moral y legalmente impedidos para participar en este debate. Muchos quieren frenar este proceso y quieren vetar la posibilidad del Congreso hacer una reforma constitucional de acuerdo a como lo establece la Constitución. Y se han basado en todas las argucias. Muchos dijeron incluso que no iban a participar en la votación de actos legislativos, pues que no participen y se retiren, pero en un país donde cada hora 3 niños son abusados, es infame que se valgan de estas marrullas. Pues esta noticia de la cadena perpetua, doctor Fernando y oyentes de la Hora de la Verdad, llega al país justo cuando la ONU revela un informe que indica que cada año la mitad de los niños del mundo, que son alrededor de 1.000 millones de jóvenes, se ven afectados por algún tipo de maltrato físico, sexual o psicológico, porque los países no siguen las estrategias establecidas para poderlos proteger. Este mismo estudio de la ONU estima que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad
una agresión, antes de cumplir los 20 años. Entre tanto, se calcula que 40.150 niños en el mundo fueron víctimas de homicidios en el año 2017. Pero viniendo, o más bien regresando al tema de la cadena perpetua en Colombia, varios asuntos llaman la atención y que seguramente serán objeto de modificaciones posteriores o inclusive de normas para hacer efectiva esa cadena perpetua en el país. Pues, doctor Fernando, nadie explica todavía cómo en Colombia asesinar a un niño dará una pena de prisión de 60 años, que es la pena máxima que hay en el ordenamiento penal, mientras violarlo da una cadena perpetua. Esto explicándose un poco a lo que ha ocurrido con Rafael Uribe Noguera, que es un sujeto que asesinó a la niña Juliana Zamboni, pero que no fue condenado por agresión sexual, sino por feminicidio, y por eso tiene 58 años de prisión. Pero lo que más me llamó la atención, y esto sí quisiera que los colombianos lo tuvieran en cuenta, es que ayer vimos a ciertos senadores preocupados argumentando que se violaba la Constitución, que se violaba la ley con el trámite de esta norma, que se afectaba el estatuto de ética del congresista, cuando por allá en el 2016 esos mismos congresistas, mediante una pobre proposición, aprobaron el acuerdo con las FARC y ahí sí no les importó ni la ley quinta, ni el estatuto de ética, ni tampoco la Constitución. Bueno, cosas que se ven hoy en el Congreso de la República. Bueno, vamos a ver esto cómo se desarrolla. Esperemos que bien, y esperemos que el valor ejemplarizante de la pena, que es uno de los elementos constitutivos de la pena en el derecho penal moderno, produzca resultados y que sean violados menos niños o no sean violados. Y respecto a la participación de las FARC, ¿cómo le parece Tornillo haciendo la ley sobre lo que él era? Según se lo dijeron en su cara directamente las niñas de la Corporación Rosa Blanca, uno de los principales violadores de niños, lo mismo que Raúl Reyes, lo mismo que todos estos bandidos en sus campamentos. Reclutaban niñas para violarlas, las dejaban embarazadas y las obligaban a unos abortos crueles que las conducían a la muerte o a unas enfermedades terribles. Esos son los que están hoy en el Parlamento hablando de las leyes que nos van a regir. No hay derecho. No hay derecho. Definitivamente ese papelucho firmado con las FARC es una tragedia nacional y es una vergüenza ante los ojos del mundo. Tata Castro. Muy buenos días a todos. No para la pesadilla de James en el Real Madrid. Fue convocado para el partido de ayer frente al Valencia. El conjunto merengue goleó 3-0 y el volante colombiano no estuvo ni un minuto en la cancha. Los 90 minutos en el banco, después que el técnico Zinedine Zidane en rueda de prensa el día antes del encuentro dijo que iba a contar con el colombiano. Palabras que se fueron al viento. James Rodríguez ya completó 8 meses sin jugar como inicialista en la liga. El último partido de James en este campeonato fue el 19 de octubre de 2019 en Palma de Mallorca, donde perdieron 1-0. Allí el colombiano jugó 90 minutos y decepcionó. Y no juega un partido oficial con el equipo desde hace 4 meses. El 9 de febrero de 2020 jugó 45 minutos en la eliminación de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Para rematar, las lesiones lo afectaron 4 veces durante la actual temporada y lo obligó a estar 75 días fuera de su equipo, cuya brutal competencia interna le pasó factura. En los 2 partidos del reinicio de la liga, el colombiano no ha contado para el Real Madrid. Triste para un jugador que es ídolo e indispensable en nuestra selección, un jugador que llegó al Real Madrid por su gran desempeño en el Mundial de Brasil, donde mostró que era de élite, goleador del Mundial y uno de los goles fue elegido como el mejor de la Copa del Mundo. ¿Qué pasó en Madrid? Eso nos preguntamos todos los colombianos. El Bayern no lo quiso comprar, lo devolvieron y ahora el Madrid, que tiene que pagar su salario, que no es bajo, se da el lujo de mantenerlo en el banco. Ayer, por ejemplo, en el partido frente al Valencia, Zinedine Zidane le dio la oportunidad al español Marco Asensio de entrar en el minuto 74. Ese jugador venía de una lesión grave de rodilla que lo alejó de las canchas 330 días. Saltó a la cancha casi 11 meses después y en el primer balón que tocó anotó gol. Volvió por la puerta grande y lo hizo porque el técnico le dio la oportunidad de entrar. Histórico lo de Marco Asensio y muy triste la situación de James. Por ahora el Real Madrid continúa dándole la pelea al Barcelona, que es líder, está a solo 2 puntos y este domingo visita al Real Sociedad por la jornada 30 que comienza hoy, día en que el Barça visita al Sevilla. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchas gracias, Tata. Un drama el de James Rodríguez, nuestro
nuestro mejor jugador, y nuestro mejor jugador no juega ni un minuto. Que, como dicen los argentinos, qué esperanza, che, pues no tenemos esperanzas. Y en un minuto estaremos con el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega haciéndonos la pregunta que nos taladra el corazón. ¿Por qué mueren los soldados? A quienes nos importa realmente la muerte del más humilde de los soldados de Colombia, para esos la vida de los soldados es sagrado y la pregunta es ¿por qué mueren? ¿Por qué murieron los de la Macarena? ¿Realmente era una operación de ataque o no era una operación agresiva? ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque desde luego un descalabro de estos, 6 muertos, 8 heridos, tiene que tener alguna repercusión en las líneas de mando. Se imagina uno. En un minuto, Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército de Colombia, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. El Banco Agrario ofrece sus canales virtuales para no salir de casa. El Banco Agrario presenta la hora. 6 de la mañana, 40